Vivimos la alegría de trabajar con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy lunes, día 16 de enero del año 2023. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Héctor e Eileen, que son los que se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a esa comunidad internacional que no pierde tiempo y está pendiente siempre del programa internacional que hacemos cada domingo. Gracias por sus reportes y gracias por sus abrazos también. Estamos siempre para servirle. Señores, yo quiero comenzar el programa de hoy con esta expresión de quien dirige la República Dominicana. Yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Eso mismo trae como primera plana el periódico Nuevo Diario de hoy. Presidente Abinader declara, yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Yo quisiera estar de acuerdo con el presidente, porque no sé lo que él dice cuando habla de el dinero les rinde. No sé qué dinero es el que rinde, porque no creo que a muchos dominicanos el dinero les rinda. Lo que le ingresa les rinda. No creo que a los dominicanos que tienen sueldos el dinero les rinda. Pero a un dominicano que dirige un país y legisla para hacer grandes ganancias a grupos privados, que legisla para destruir las instituciones del Estado, que legisla para dañar, lastrar la economía familiar, no creo que deba decirle a ese pueblo, al que le ha hecho tanto daño en su economía familiar, que a él le rinde el dinero. Un presidente que legisla para endeudar el país como nunca. La historia republicana no registra el nombre de un presidente que en 28, 29 meses haya endeudado tanto a la República Dominicana. No se conoce en la historia nacional a nadie que haya endeudado en 28, 30 meses de gobierno a este país en la forma que lo ha hecho el presidente Luis Abinader. No se conoce a ningún presidente en ninguna condición de la República. Hemos vivido esta historia monetaria, financiera y fiscal a la que ha sometido el presidente Luis Abinader a la República Dominicana. No se conoce. Señores, Trujillo ascendió al poder 16 de agosto de 1930 con los prolegómenos, con los preliminares de la gran recesión de los Estados Unidos, la gran recesión mundial. Y asolado de ñapa por un terremoto, el ciclón de San Zenón. Así ascendió al poder Trujillo. Y Trujillo, en 30 años de gobierno, con esos precedentes, con esos preliminares, creó la base económica de este país. 30 años después. Pregunten los empréstitos de Trujillo.
Pregunten los empréstitos, la deuda de Trujillo. Pregunten qué hizo Trujillo en 1947. Tomó un país con las aduanas y apropiadas por los Estados Unidos, invadidas por los Estados Unidos. La República Dominicana no podía disponer de sus impuestos. En esas condiciones es que Trujillo asume el poder. Por la deuda. Por la deuda. Es en 1947 que este país se libera de la deuda y crea su moneda y crea Banco Central y crea los bancos que representaban a la República. En esas condiciones. Años más tarde, hablo 65, 66, asume el poder Joaquín Balaguer. Y encuentra el país asolado. La empleomanía pública la pagaban organismos internacionales. Así encuentra Joaquín Balaguer el país en el 66. ¿Y qué hace Joaquín Balaguer en 12 años? Vuelve y repunta la economía dominicana. Deja el país ordenado. ¿Con qué cantidad de deuda después de 12 años? ¿Con cuánta deuda? ¿Cuánto era el monto de la deuda en el año 78? En el año 61, cuando Trujillo desaparece del poder, ¿cuánto era la deuda de este país? 61 millones de pesos, de dólares. 61 millones de dólares. Este país no tenía 100 millones de dólares en deuda el 30 de mayo del año 61. El 30 de mayo del año 61, este país no tenía 100 millones de dólares en deuda. Y tenía CORDE, el CEA, Ingenios, tenía todo, todo. Un país autosuficiente. En esas condiciones sale Trujillo del poder en el año 61. ¿Cuánto es la deuda hoy? ¿Cuál es el mérito, la fama trágica que tenemos con Luis Abinader en 28 meses, 29 meses? Hoy cumple 29 meses. Hoy cumple 29 meses gobernando este país. ¿Y cuánto es el stock de deuda que le ha encajado este señor a esta nación en esos 29, 30 meses? ¿Cuánto es el stock de deuda? ¿Cuál es la situación de la economía de la familia dominicana? ¿Para qué está usando las instituciones recaudadoras del Estado? Para lastrar la pequeña, mediana y microempresa y enriquecer a los grandes empresarios que son socios de gobierno. ¿Qué está pasando con la ley? La ley de seguridad social. ¿Al servicio de quién está esa ley? La ley de hidrocarburos, ¿al servicio de quién? La ley eléctrica, ¿al servicio de quién? La ha puesto ese señor. Tiene que rendirle el dinero. Porque ha endeudado este país como nadie. Le rinde dinero porque cada año, este sistema político le encaja a la nación 5.000 y 6.000 millones de dólares. ¿No es eso lo que estamos viviendo? Y nos han acostumbrado, nos han amañado a un déficit presupuesto por presupuesto.
de mala fe, porque no se puede definir de otra manera, de mala fe, el sistema político dominicano, desde el año 2006 hasta acá, le ha encajado un déficit al presupuesto, una violación constitucional seguida, consecutiva. Y hemos aceptado esto como bueno y como válido al mismo tiempo. Para esos déficits, ¿para qué son? ¿Ustedes creen que es posible que este país salga a buscar 365,000 millones de pesos para cubrir un presupuesto, en un presupuesto donde en las tripas de ese presupuesto hay exenciones, subsidios a empresas por 250,000 millones de pesos? Le pregunto, ¿es decente que usted, dirigiendo un país, le encaje, le regale 250,000 millones de pesos en subsidios a empresas privadas, al mismo tiempo que obliga a 10 millones de dominicanos a buscar una deuda de 365,000 millones de pesos para cubrir un presupuesto donde está consignado un privilegio a grupos privados por 250,000 millones de pesos? ¿Ustedes creen que eso es decente? Le pregunto, ¿se puede hablar de decencia en un país donde un Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES tiene vigentes unos aumentos en la tarifa de flete, aumentos en el manejo de almacenaje de combustible, para privilegiar a grupos privados que al mismo tiempo que reciben el privilegio del Estado para negociar, para distribuir, para comercializar combustible, para hacer negocio con los combustibles, a esa misma gente se le dan exenciones, se le dan subsidios en combustibles ya liquidados con su precio final y todo? ¿Ustedes creen que eso es decencia? ¿Ustedes creen que esto debe publicarlo un irresponsable como Luis Abinader y un periódico aceptarlo y ni siquiera hacer una pregunta? Estoy preguntando. A usted le rinde el dinero porque usted está empobreciendo este país. ¿Para qué está usando impuestos internos al señor Luis Valdés? Para emitir resoluciones para dañar a pequeñas, medianas y microempresas. Colocando multas, colocando recargos como a él le da la gana. A su placa de exhibición se venció, usted va a pagar 15,000 pesos de multa. Aquí hay un caso. Acércamelo, Dani. Aquí hay un caso. Mírenlo aquí. Ahí lo tienen. Ahí está el vehículo, 17,909,47. Vencimiento de la placa provisional electrónica del vehículo. Ahí está chasis, está todo. El 6 de octubre del 2022. 18,000 pesos. Tiene que rendirle el dinero, porque este es un gobierno asaltante. Porque este es un gobierno asaltante. De la misma manera que coge y privilegia a grupos empresariales. Ahí está Barrick, ahí está Falcon Bridge. Ahí están esas empresas. Ahí está Arturo Santana con su grupo de empresas de combustible. También ahora es generador eléctrico.
¿Y para estas señoras qué? Mujeres piden al presidente Abinader las ayudas, las ayude con granja. ¿Dónde está lo que rinde el dinero? El dinero público no aparece para eso, para fomentar la pequeña, mediana y microempresa. Ni siquiera para crear fondos de garantía. No, el Banco de Reserva anda promoviendo habitaciones turísticas. Y un Estado que los fondos de pensiones son para promover habitaciones de hoteles, de grupos privados. Y no aparecen fondos para promover viviendas económicas de esos mismos trabajadores que crean ese fondo. A usted les rinde el dinero, claro. El que usted está malgastando de todos nosotros. ¿Qué es lo que usted hace? Esta es la zona colonial. 460 millones de pesos para la zona colonial. ¿Cuánto para las mujeres que tienen esta granja de cerdo? ¿Cuánto hay, estoy preguntando, para las mujeres que tienen esta granja de cerdo? Pero hay 460 millones de pesos más para la ciudad colonial, que ya tiene 1,000 y pico de millones de pesos, 1,000 y pico de millones de pesos en deuda, no, de dólares, perdón. 1,000 y pico de millones de dólares en deuda para garantizarle al Grupo Vicini y a Inversiones Turísticas Sanssouci las rentas del muelle y de las operaciones turísticas del muelle de Sanssouci. ¿Qué gobierno puede jactarse de tal cuando lo que legisla es para grupos privados, para destruir las instituciones del Estado, para hacerle ganancias a grupos intermediarios de los combustibles, para hacerle grandes ganancias a los grupos, a las mafias que controlan el negocio eléctrico, para hacerle ganancias a las mafias financieras que controlan la seguridad social? A usted poco les rinde, porque usted gobierna para ladrones. Ese es el problema. Poco les rinde a usted un presidente que tiene 30 meses, 29 meses, los meses que ya lleva, gobernando para ladrones, que es la única característica que usted tiene, que gobierna para ladrones. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo.
Han pasado horas de este hecho en la cárcel de Najayo. Aquí, Dani. Motín en Najayo por resistencia a ser revisados. Esto es el periódico El Día. Los únicos dos periódicos de lo que he visto hoy, que he visto 5, los únicos dos periódicos que han hecho reseña de lo que pasó en Najayo. Requisas, traslados y riñas son la chispa de motines en Najayo. Miren cómo un hecho como este motín de Najayo, que tiene 7, 8 heridos y cientos de disparos. Oigan bien lo que estoy diciendo. 2 horas de disparos en Najayo. 8 o 9 heridos. Esa es la situación de Najayo, de la cárcel modelo de Najayo. Y la edición que hace el gobierno, que hace la Procuraduría General de la República, es que se estaban resistiendo a ser revisados. ¿Por qué no dicen, en lugar de editar lo que pasó en Najayo, por qué no le dicen al país lo que pasó? ¿Por qué no se han visto los heridos de Najayo? ¿Por qué fueron sacados en ambulancias del 911 y retornados sin llegar a los hospitales de San Cristóbal, retornados al recinto carcelario? ¿Por qué no lo dejaron? ¿Por qué no llevaron esos heridos al Juan Pablo Pina? Te estoy preguntando. ¿Por qué no le dicen el almacén de drogas que apareció en Najayo? ¿Por qué no le hablan al país de eso? ¿Cómo llegan a Najayo 40, 50 kilos de cocaína? ¿Cómo llegan a Najayo 300, 400 libras de marihuana? Publiquen eso. Publiquen eso. Y no estén editando lo que pasó en Najayo. Repito, ¿por qué no le explican a Najayo cómo se mueven en Najayo 30 kilos de cocaína y cómo se mueven 300, 400 libras de marihuana en Najayo? ¿Por qué no explican eso? ¿Por qué tenemos esta situación en las cárceles dominicanas? Le están editando a este país el tema de corrupción del caso Medusa, de Jean Alain y la cárcel de Las Parras. Jean Alain y la cárcel de Las Parras y todo lo que allí hubo. Pero la cárcel estaba buena y estaba entregada. ¿O no se entregó esa cárcel al Estado Dominicano? ¿Cuál es la situación hoy de la cárcel de Las Parras? ¿Cuál es la situación hoy de la cárcel de Las Parras? La Nueva Victoria, como se le llama comúnmente. ¿Cuál es la situación de la Nueva Victoria? Se entregó esa cárcel al Estado en el gobierno de Danilo Medina y dijeron que no servía. Bien, no servía. Entonces vino el historial, la edición de la cárcel de la Victoria. Se apresó al
procurador y a toda la gente que participó ahí. Se hizo el escándalo y en medio del escándalo a las empresas cuestionadas se le entregan 200 millones de pesos más en adendas, aumentando el presupuesto sin ninguna auditoría forense. Esta administración, 200 millones de pesos más a las empresas contratistas de aquel desastre que fue la cárcel de Las Parras y que originó el caso Medusa. Hoy tenemos problemas en los recintos carcelarios. Tenemos la cárcel de Las Parras, la Nueva Victoria, abandonada. No se sabe cuánto costará hoy poner en función esos edificios, porque se lo han robado todo. ¿Cuánto costará poner en función esos edificios que alojarían la cárcel de Las Parras o la Nueva Victoria? ¿Qué explicación tienen? Le estoy hablando 30 meses después. ¿Cuál es la situación de la cárcel de Las Parras y cuál es la situación? No me hablen a mí de Medusa. Háblenme del bien. ¿Qué administración le han dado al bien? A los miles de millones de pesos que allí se invirtieron. Aumentados, mal usados, dilapidados. Ese es un asunto ya de discusión jurídica. Hábleme de lo político de esto. Tenemos un bien que no se está utilizando. Un bien degradado hoy. Porque para ponerlo en función de como Miriam Germán y Jenny y ese grupo lo recibieron, habrá que buscar una millonada para poner eso en condición nuevamente. Porque se ha dejado abandonado. Y un activo se desprecia por el uso, el abuso y el desuso. ¿Qué es lo que ha pasado con el activo de la cárcel de La Parra? Despreciado por abuso, por desuso y por el uso. ¿Qué uso se le ha dado? El uso político, el uso electoral, es que se le ha dado a la cárcel de Las Parras. El uso electoral. ¿Dónde está ese bien hoy? ¿Cuál es la situación financiera? ¿Cuál es la situación ingenieril de las infraestructuras que allí se construyeron? $4, $5, $6,000, no sé cuánto. Porque todavía está auditándose. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Qué explicación le tienen Jenny, Camacho y Miriam Germán a este país con lo que se ha hecho con la cárcel de Las Parras? Y tenemos en Najayo una sobrepoblación. Tenemos en todas las cárceles de este país una sobrepoblación. Y allí tenemos un activo multimillonario abandonado. Abandonado. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes de la gestión de aquel bien? ¿Qué respuesta tienen? A pesar de que estar en cuestión, aparecieron 200 millones de pesos más para una cárcel corrupta, construida desde la corrupción del caso Medusa. Y sobre esa corrupción del caso Medusa, ustedes entregan 200 millones de pesos más sin chistar, sin preguntar. Y me están diciendo a mí que ustedes están preocupados por el tema de corrupción. Son las cárceles. Y ustedes han sido muy buenos
para desacreditar gente. Ustedes han sido muy buenos para desacreditar gentes en este país. En esa vorágine, aquí se cometió un abuso. Eileen, ponme ahí el allanamiento a la Cámara de Cuentas. En un hecho sin precedentes, el Ministerio Público allana Cámara de Cuentas. Eso es Jenny y el señor Wilson Camacho. Eso es Jenny y el señor Wilson Camacho. A una Cámara de Cuentas que era una asociación de malhechores. Todavía hoy, no hay una condena, no hay un juicio que avale las palabras de un presidente, irresponsable, charlatán, que llamó a esa Cámara de Cuentas una asociación de malhechores. Pero ese mismo Ministerio Público, en un caso emblemático de este país, miren lo que hizo con Quirinito. Póngame ahí las 2 hojas que ustedes tienen con la resolución. Ahí está. Busquen eso para que vean lo que hizo esta administración con el caso Quirinito para favorecer a un fiscal. Lo que hizo la administración de Miriam Germán, de Jenny Berenice y de Wilson Camacho. Para favorecer a un procurador fiscal de San Francisco de Macorís. Y aquí se desacreditó jueces. Y todavía hoy el señor Quirinito no aparece. Y el Ministerio Público dictó un cese a la persecución de ese señor. El Ministerio Público de Danilo Medina fue, o de Jean Alain, creo. No, el de Miriam Germán, el de Jenny y el de Wilson Camacho. Busquen eso. Busquen eso. Que esos son los hechos. Esa no es la palabrería de Jenny y de Wilson Camacho, puesta en la boca de periodistas, o de comunicadores, o de periodistas de investigación. Para eso no hay periodismo de investigación en este país. Para eso no hay periodismo de investigación. No, lo que diga Jenny es lo que va en la prensa. Pregúntale a Participación Ciudadana, que le hace un reconocimiento a los superhéroes Jenny y Wilson Camacho. ¿Qué tienen que decir de eso? ¿Y qué tienen que decir de la opacidad en las cárceles dominicanas? Son presos preventivos o condenados. Tienen derechos. Tienen derechos. Tienen derechos. Y porque una persona esté presa por el delito que haya cometido, tiene derechos. Tiene derechos. Y la política es para eso. La política es para esto. Para esto. Un gobierno que está destruyendo las instituciones del Estado, que está invalidando las instituciones del Estado. Eso es lo que tenemos hoy. Y se le dicta esa invalidez de las instituciones del Estado
¿A través de qué? De una lucha anticorrupción que solo mira para afuera. Una lucha anticorrupción que solo mira para afuera, con un objetivo electoral. Ni siquiera con un objetivo ético, porque no lo hay. Aquí no se está buscando un objetivo ético en la lucha contra la corrupción, sino un objetivo faccioso, electoral. Es lo único que se ha buscado aquí. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Es un lujo. La comida, otro lujo. El ministro de la Presidencia de la República dice hoy en el periódico Diario Libre: la oposición lo que busca es convertir la palabra fideicomiso en una mala palabra. Y yo quiero decirle a Joel Santos que todas las malas palabras que acumula el lenguaje son pocas para definir al gobierno de Luis Abinader. Repito, todas las malas palabras que acumula el lenguaje son pocas para definir al gobierno de Luis Abinader. Yo no las puedo decir, pero si se pudiera hacer una radiografía, un escaneo de las cosas que yo quisiera decir como malas palabras a este gobierno, una hora no me bastaría. Para que no vaya a creer que está sorprendiendo a nadie con esta expresión. El Ministerio de la Presidencia de la República son cientos de malas palabras. Quiero decírselo así a usted, Joel Santos. ¿O es que acaso todo lo que ustedes han hecho aquí para adjudicar contratos en nombre del Estado no son malas palabras? No lo son. Lo que ustedes están haciendo en Manzanillo ahora mismo, con los grupos empresariales que son socios de ustedes, ¿qué es? Lo que están haciendo con Pedernales ahora mismo, ese fideicomiso pro Pedernales, que ya lleva varias agendas, ¿qué es? ¿Eso es impublicable? Es que no tienen vergüenza. Fideicomiso público y leyes electorales perimieron, deben ser introducidas nuevamente. Pacheco afirma, trabajan duro
en ley electoral. Oposición sugiere retomar código penal. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Un fideicomiso que no tiene la base legal todavía. ¿Este es el gobierno? ¿Anda buscando socios para eso? Gobierno busca socios para el desarrollo de Pedernales. Gobierno busca socios para el desarrollo de Pedernales. ¿Y dónde estaba el plan? ¿Dónde estaba el estudio de prefactibilidad y de factibilidad de ese proyecto? ¿Dónde quedaron las hipótesis? ¿Dónde están las flexibilidades de ese proyecto? Estoy preguntando. Si ustedes tenían todo claro con los fideicomisos y específicamente con el de Pedernales, la semana pasada hice una pregunta. ¿A qué precio se vende el metro de tierra en Bahía de las Águilas o en Pedernales? ¿A qué precio tienen ustedes el metro cuadrado en Pedernales para el atraco que se llama fideicomiso pro Pedernales? Para el asalto al Estado que se llama fideicomiso pro Pedernales. Es que es lo que quiero que ustedes publiquen. Es lo que quiero que ustedes publiquen. Ayer Jiménez, un dirigente del PLD, aclara, no se opone al fideicomiso. Es que no puede oponerse. Y tengo que reconocer la honestidad política de este señor. Porque eso se llama coherencia. Es que los fideicomisos comenzaron con Leonel Fernández. Es que esa figura política para robar comenzó con Leonel Fernández. Siguió con Danilo Medina y hoy está entronizada y reformulada convenientemente por Luis Abinader. Es así que estamos cambiando. Yo no entro en debate jurídico con esto, porque esto no es un problema jurídico, esto es un problema político. Esto no es un problema económico. Los fideicomisos no son un problema económico, ni son un problema jurídico, de que si es ordinaria la ley o que si es orgánica. Ese no es el debate. El debate es que aquí hay un asalto al Estado. Legislar desde el Estado para asaltar al país. Es eso. Lo que está haciendo Luis Abinader es legislar para favorecer el robo de los bienes públicos. Es así como eso se llama. Y legislar para despojar a 10 millones de dominicanos de su patrimonio, eso no es un problema jurídico, ni es un problema tampoco económico, es un problema político. Y es este pueblo dominicano, los 10 millones, los que estamos obligados a enfrentar esto, a salir a las calles y decirle a estos truhanes que no, que ya basta. Somos nosotros los dominicanos que tenemos que salir a las calles y hacerle ver a este pichón de dictador de que no va a hacer las cosas como él les dé la gana, en nombre de su popularidad, comillas, de una popularidad impuesta desde los medios de comunicación. Aquí no es fama, aquí es honor. La política no es fama, la política no es popularidad, la política es honor.
El éxito con la bondad es el honor. El éxito al servicio de los demás. No el éxito destruyendo a los demás, robándole a los demás. No es la fama robándole a los demás, que es lo que estamos viviendo aquí. Hay la fama, la popularidad de Danilo, la popularidad de Leonel, la popularidad de Luis Abinader, robándole a 10 millones de dominicanos, destruyendo el patrimonio de 10 millones de dominicanos. Sobre esa base está que esa fama, la diosa perra. Eso es lo que tienen en sus manos. La diosa perra. La fama. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Es un lujo. La comida. La semana pasada, el viernes específicamente, recibí la llamada de varias personas para que les aclarara lo que dije con relación a la geopolítica dominico-haitiana. Quiero usar como apresto una denuncia que hace el alcalde de Dajabón, el irresponsable alcalde de Dajabón, sobre el tema de la migración. Alcalde de Dajabón denuncia mafia indocumentados. El alcalde ahora denuncia a la mafia de los indocumentados porque ha roto y tiene problemas con los militares en la frontera. Porque esa mafia no es nada más de los militares. Es de los oficiales de aduanas en Dajabón y de los oficiales de migración en Dajabón. La que él se está refiriendo. Porque él no quiere hablar de la mafia consular. Él no quiere hablar de la mafia consular. Porque a él le conviene la mafia consular. Porque tanto el consulado de Juana Méndez como el consulado de Cabo Haitiano son socios de ese señor. A ver si me entienden. Y ahora él quiere, como tiene problemas con los militares que le han puesto rayas, le han puesto controles a sus actividades, no como alcalde, sino como comerciante. Ahora él quiere denunciar a los militares. Los militares están ahí, tienen su mafia, sí, pero la mafia mayor hoy está en migración y en aduanas. El paso fronterizo está bajo el control de migración, de Venancio Alcántara y del señor Yayo San Lobatón. Son la gente de Yayo y la gente de Venancio las que tienen la mafia
en los controles fronterizos. Porque esa gente que está pasando ahí, está pasando con el beneplácito en sus pasaportes de la gente de migración y de la gente de aduanas. Para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Haití tiene un vacío hoy, según la prensa internacional. El vacío en Haití no comenzó hoy, ni comenzó con la muerte de Jovenel Moïse. El vacío en Haití está desde la elección del señor Michel Martelly como presidente de Haití. Es con Michel Martelly que comienza el vacío político en Haití. Que se entienda con claridad. La transición de Martelly a Jovenel Moïse, ¿ustedes han pensado qué tiempo tomó? Les repito, ¿ustedes han pensado el tiempo que tomó la transición cuando Michel Martelly terminó su mandato y que asumiera el señor Jovenel Moïse? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo duró la interinidad del presidente que le entregó a Jovenel Moïse? Solo eso le quiero decir. Haití, como la República Dominicana, como siempre he dicho cuando comienzo cualquier conferencia sobre este tema, Haití y República Dominicana son un paréntesis en la rutina política de Francia, de Holanda, de Bélgica, de los Estados Unidos, del Vaticano. Eso es Haití y eso es la República Dominicana, de España. O sea, esa relación entre Francia y España es la que ha determinado, con la intervención específicamente del Vaticano, en 1834, es lo que ha generado todo lo que tenemos nosotros como problemas geopolíticos hoy. Esto no es un asunto de tratarlo en televisión. Como le he dicho siempre, siempre guardo ciertos reparos cuando tengo que tratar estos temas. Y no entro a profundidad precisamente en este momento, porque no es conveniente para lo que debo hacer que yo esté tomando y hablando de cosas que mañana pudieran perjudicar lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo para tratar de resolver este problema político que tiene este país. Nos veremos mañana y les dejo con Pablo José Rodríguez y Cueva en Estrategia de Prensa en Televisión. Y págame los anuncios. Ay, gracias.